Mira, tú y repetitivamente has nombrado a Concepción y, y todas las cosas como que parten en Concepción. Y hasta el día de hoy, oye, hemos tenido presidentes de Concepción, ministros de Concepción, todas las cosas Sí. el MIR también nació en Concepción. Oye, y como que todas las cosas grandes parece que salieran de ahí, parece que emanaran de Concepción. ¿Cuál es la idea de Concepción? Interesante, ¿no? Bueno, hay muchas teorías y es ¿O es una cosa muy coincidencia? complicada. Es muy complicado porque, mira, esto partió porque era la zona de la frontera. Cuando España, después de la Revolución Mapuche en 1898, cuando ellos se retoman toda la zona al sur del Biobío y destruyen todas las ciudades, no sé, como Angol, como la Imperial, como Villarrica, incluso invadieron Valdivia, incluso invadieron Concepción y quemaron y destruyeron todo, se pensó que se perdía el sur para el imperio. Y después los curas, con argumentos filosóficos y religiosos, dijeron que el imperio no podía dominar la Araucanía. Y por argumentos políticos de la corona se impidió después a los conquistadores recuperar la Araucanía. Y entonces se generó una frontera entre el imperio español y el mundo araucano, que era un mundo muy heterogéneo, no era un estado nacional, habían araucanos que vivían peleando entre ellos, pero había muchas facciones con diferencias entre ellos muy grandes, algunos muy aliados los españoles, otros muy enemigos los españoles en el periodo colonial. Y esto se prolongó por siglos, entonces Concepción era la zona, la frontera, era la zona frente a estos indígenas tan altivos y tan violentos que exigieron crear un ejército profesional muy tempranamente, con Alonso de Rivera, por allá por el año 1603, que fue el ejército profesional más antiguo de todas las Américas, más antiguo de ningún país hispanoamericano y más antiguo que ningún ejército de Estados Unidos o de Canadá. El ejército más antiguo de América se creó en Chile en 1603 por Alonso de Rivera en Concepción para sostener esta Araucanía tan belicosa que le había causado tantos estragos al imperio y que el imperio estaba impedido de intervenir por razones jurídicas y religiosas y la intervención de ciertos sacerdotes que impusieron la idea de que no se podía intervenir. Entonces Chile no pudo crecer hacia el sur, no pudo crecer hacia la Patagonia, como fue su vocación natural, por este impedimento. Pero hubo tensión de frontera, no había guerra permanente siempre, al final la guerra duró como 150 años, fue muy intensa y después fue más bien tensión de frontera con acciones esporádicas. Y eso siguió y siguió y siguió hasta la independencia. Pero ahí estaban todos los ejércitos profesionales y las milicias más profesionales, porque no solo los ejércitos permanentes, sino que todos los hombres pasaban por las armas en entrenamiento desde niños. Y pasaban por las armas porque estaban en una zona de frontera, donde en cualquier momento en su hacienda podían ser atacados masivamente por indígenas. Y por lo tanto había que responder, había que defenderse, había que evitar que le destruyeran las casas patronales o las cosechas o no sé, las instalaciones, que se robaran los caballares. Entonces los jóvenes hombres aprendían de armas desde muy niños y se metían a las milicias, a las milicias coloniales, y las mujeres también aprendían de armamento de muy niñas para, no sé, para cargar las armas, para pasárselas a sus hermanos, a sus papás, para poder defender las haciendas en caso de ataque. Entonces era una sociedad muy militarizada, con un espíritu militante muy fuerte. Y eso hizo que se considerara a Concepción como la Esparta de América, en la zona donde salían los grandes militares. Y curiosamente estos grandes militares son los que hacen la independencia y organizan el país. ¿Eh? El mismo O'Higgins viene de ahí, pero no tanto O'Higgins, sino que otros después. Y bueno, es Prieto el que organiza la República, Bulnes, que también era de la región, sigue desarrollando el país ordenadamente. Y antes de eso, varios personajes de Concepción que habían intervenido en la guerra de independencia, por ejemplo, Ramón Freire, que fue un hombre de la zona, no sé, su mamá era dueña de la península de Tumbes, los serranos eran dueños de la península de Tumbes, don Ramón Freire Serrano, él se había criado ahí, tenía, no sé, su papá tenía una naviera que operaba en todo el imperio, con buques, junto con los Uriburu. Lo que quiero decir con esto es que todos estos personajes como Freire, como Pinto, como los Benavente,
eran de esta aristocracia militar de Concepción que dirigía los ejércitos del imperio, y por lo tanto era una sociedad espartana, muy influyente, muy importante, eran los mejores militares de América, y por eso que eran decisivos tener miembros de la aristocracia militar de Concepción en los ejércitos para poder ganar la guerra de la independencia, que fue una guerra entre chilenos, patriotas contra realistas, y después las guerras posteriores, la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, y de esa tradición surge después la Guardia Nacional y los ejércitos que se forman en la Guerra del Pacífico. Entonces, Concepción es una semilla de los grandes militares de Chile.